Imagina por un momento que estás leyendo una de las cartas más cortas de la Biblia, la Epístola de Judas, una carta breve pero cargada de poderosos mensajes espirituales. De repente, en medio de las advertencias contra los falsos maestros, el mensaje es claro: mantenerse firmes en la fe. Te encuentras con un pasaje que menciona un suceso tan extraño como sorprendente. Se trata de una disputa entre dos entidades sobrenaturales, el arcángel Miguel y Satanás. En este caso, no estamos ante una lucha común, pues no se trata de poder, riquezas o influencia, cosas que generalmente motivan las confrontaciones terrenales. Esta batalla se libra por algo mucho más peculiar: el cuerpo de Moisés. Aquí es donde surge una pregunta fundamental: ¿por qué el gran enemigo de Dios, Satanás, estaría tan interesado en algo tan aparentemente insignificante como un cadáver? Moisés ya no estaba vivo, su poder terrenal ya no existía. ¿Qué podría tener un cuerpo sin vida para que fuera tan valioso para Satanás? La respuesta, aunque no inmediata, es profunda y espiritualmente rica, y se encuentra oculta en los misterios de la lucha cósmica entre el bien y el mal. Antes de continuar, déjame preguntarte: ¿estás listo para transformar tu vida y descubrir la fuerza que hay en ti? Únete a Explora tu propósito, la membresía diseñada para brindarte las herramientas, estrategias y el acompañamiento necesario para convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento. No dejes pasar esta oportunidad única de vivir una vida llena de significado y transformación. Haz clic en el botón unirme que encontrarás debajo de este vídeo y comienza hoy mismo tu camino hacia el propósito que siempre has soñado. En el versículo de Judas 1, encontramos una pista clave: pero cuando Miguel, el arcángel, disputaba con Satanás y discutía sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo puede parecer una mención rápida, casi un detalle menor en la historia de Judas, pero en realidad, contiene una lección espiritual poderosa. Lo que parecía una disputa por un cadáver, en realidad, nos revela mucho más sobre la naturaleza de las batallas espirituales que ocurren en dimensiones invisibles a nuestros ojos. Esta lucha, que involucra al arcángel Miguel y al enemigo de Dios, es un claro recordatorio de la constante batalla cósmica entre el bien y el mal. La presencia de Satanás en esta disputa no solo se debe al deseo de profanar el cuerpo de Moisés, sino que simboliza algo mucho más grande. Moisés, como líder espiritual y liberador de los israelitas, representaba la ley, la redención y la fidelidad a Dios. Su vida y obra no solo fueron cruciales para la historia de Israel, sino que también marcaron el camino hacia el cumplimiento del plan divino para la humanidad. Por lo tanto, el cuerpo de Moisés no era solo un cadáver físico, sino un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Satanás, al intentar apoderarse de él, buscaba desafiar la autoridad de Dios y corromper un símbolo que representaba la pureza de la relación divina con Israel. Este pasaje, que de primera instancia parece solo un evento aislado, es en realidad un reflejo de una lucha más grande y profunda que abarca toda la historia espiritual de la humanidad. No solo es una lección sobre cómo las fuerzas invisibles actúan en nuestro mundo, sino también sobre cómo Dios, a través de sus ángeles, protege lo sagrado y asegura que su voluntad se cumpla, aún en medio de las batallas más intensas y aparentemente insignificantes. La intervención de Miguel, quien no actúa en su propio poder, sino que confía en la autoridad de Dios para enfrentarse a Satanás, es un ejemplo de humildad, obediencia y fe inquebrantable en la soberanía divina. El pasaje de Judas 1 no solo revela una disputa por un cuerpo, sino una gran lección espiritual. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de depender de Dios en todas las circunstancias y reconocer que, al final, Él tiene el control absoluto de todo lo que ocurre en el universo. La victoria final sobre el mal no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la soberanía de Dios, quien, a través de su voluntad y poder, asegura nuestra protección y nuestra salvación. La disputa por el cuerpo de Moisés era una batalla cósmica. En ella, Satanás intentaba desafiar la autoridad de Dios y torcer el propósito divino para la humanidad. Moisés, quien liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y condujo a su pueblo hacia la tierra prometida, representa la ley, la liberación y la fidelidad a Dios. Su cuerpo, por tanto, se convierte en un símbolo de la obra redentora de Dios y su relación con el pueblo de Israel. Si analizamos este suceso en profundidad, podemos aprender 3 códigos espirituales de protección que nos enseñan cómo enfrentar las batallas espirituales en nuestras propias vidas. La primera gran lección que extraemos de esta disputa celestial es la profunda verdad de que todo está bajo el control soberano de Dios. Esta no es una revelación superficial, sino una enseñanza fundamental que tiene el poder de transformar nuestra manera de ver las luchas espirituales que enfrentamos en nuestras vidas.
Aunque Miguel es uno de los ángeles más poderosos, no se enfrenta a Satanás con su propia fuerza, sabiduría o autoridad. En vez de actuar por su cuenta, Miguel, a pesar de su poder celestial, recurre a la autoridad suprema de Dios al decir, «El Señor te reprenda». Este acto de humildad y obediencia demuestra que, aunque Miguel es una de las entidades más poderosas del universo, él reconoce que su poder y su victoria no dependen de él mismo, sino de la soberanía de Dios. Este principio tiene implicaciones profundas para nosotros como creyentes. Cuando atravesamos circunstancias desafiantes en las que alguien o algo nos hace daño, dejar que Dios se encargue de la situación es un acto de humildad y obediencia. La lección que podemos aprender es que, aunque podamos sentirnos fuertes o capaces, nuestras propias fuerzas son limitadas cuando enfrentamos las pruebas espirituales. Podemos ser capaces de luchar contra algunas dificultades, pero las batallas más profundas y trascendentales pertenecen a Dios. Esto nos lleva a una verdad esencial: no debemos confiar en nuestras propias habilidades, talentos o fuerzas en la lucha contra las fuerzas del mal. Todo está bajo la soberanía de Dios. Él tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede en nuestra vida, desde las situaciones cotidianas hasta las batallas espirituales más intensas. A veces, en medio de las luchas, las tentaciones y los ataques del enemigo, podemos sentir que estamos solos o que nuestras fuerzas no son suficientes. Sin embargo, esta lección nos recuerda que nuestra verdadera protección proviene de Dios. Él no solo nos guía en la batalla, sino que garantiza nuestra victoria. A pesar de la magnitud de las pruebas, debemos recordar que Dios, el creador de todo lo que existe, es quien sostiene nuestra vida y quien tiene el control total sobre el curso de nuestra historia. Cuando enfrentamos adversidades, no debemos luchar con nuestras propias fuerzas, sino con la confianza de que es Dios quien tiene la última palabra y quien asegura que, al final, su voluntad se cumpla. En momentos de duda o desesperación, cuando las fuerzas del mal parecen estar demasiado cerca o nuestras dificultades parecen insuperables, recordar la soberanía de Dios nos proporciona consuelo. En lugar de intentar luchar con nuestras propias limitaciones, podemos descansar en la verdad de que Dios está obrando a favor de nosotros, y su soberanía se extiende a cada rincón de nuestra vida. Su poder no tiene límites, y es Él quien finalmente garantiza nuestra protección y victoria en cada batalla espiritual que enfrentamos. Entendiendo esto podemos caminar con la confianza de que no estamos luchando solos. La victoria no depende de nuestra fuerza, inteligencia o capacidad. Depende de la autoridad y el poder de Dios, quien, a través de su soberanía, nos cubre, nos guía y nos asegura que, al final, su propósito prevalecerá sobre todo lo que se nos oponga. El segundo código es mantener siempre la humildad en nuestras palabras y acciones, así como la confianza en Dios. A lo largo de la Escritura, vemos que Miguel, a pesar de su poder celestial, no enfrenta directamente a Satanás con agresión, sino con humildad, reconociendo que solo Dios puede juzgar y ejecutar justicia. Imagina que alguien te insulta en el trabajo. En lugar de responder con enojo o tratar de defenderte, decides mantener la calma y pedirle a Dios la sabiduría e inteligencia oportuna para manejar la situación. Al final del día, en lugar de buscar venganza o justificarse, te entregas a la voluntad de Dios, confiando en que Él está en control. Al mantener tu humildad, alineas tus palabras sabiamente con tu propósito. Esta actitud de sumisión al poder de Dios es un modelo para nuestras propias batallas espirituales. Sin embargo, no estoy sugiriendo que debas permitir que te humillen, lo que debes hacer es hablar con sabiduría y calma. Pídele a Dios el poder y el tacto necesarios para defenderte con respeto. En lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, la verdadera victoria espiritual llega cuando nos dejamos guiar por su voluntad, confiando en su soberanía. Tercer código: confía en la protección divina y el rol de los ángeles. Este principio también nos recuerda que los ángeles no son seres pasivos. Son agentes activos de la voluntad de Dios, luchando en defensa del pueblo de Dios. En la disputa por el cuerpo de Moisés, Miguel se convierte en un protector divino, enfrentándose a las fuerzas del mal. De la misma manera, Dios envía a sus ángeles para protegernos, y podemos tener la seguridad de que Él está siempre a nuestro lado. Cuando enfrentamos la oscuridad espiritual, debemos recordar que Dios ha dispuesto medios para nuestra protección, y su intervención es siempre oportuna. Al igual que el cuerpo de Moisés, nuestra vida y destino están bajo la protección divina. Aunque el mal intente desviar el plan divino, la victoria está asegurada en Cristo. Así como Dios protegió el cuerpo de Moisés para asegurar que su propósito divino no fuera alterado, también nos protege a nosotros para cumplir su plan perfecto en nuestras vidas. Dios cuida siempre de las personas que obran para bien, porque el que hace bien, le va bien.
Esto nos recuerda que la protección divina está asegurada para aquellos que confían en Él y obran conforme a su voluntad. Si buscamos vivir en su verdad y seguir su camino, podemos estar seguros de que Él estará a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos en cada paso de nuestra vida. Esta disputa celestial, aunque aparentemente pequeña, nos enseña a resistir firmemente en la fe, confiando en que Dios tiene el control absoluto. Como el arcángel Miguel, debemos aprender a depender completamente de la autoridad de Dios en nuestras batallas espirituales. La victoria no proviene de nuestras fuerzas, sino de la soberanía de Dios que asegura nuestra protección y nos guía hacia su propósito divino. La lucha espiritual no es algo que se limita a un conflicto entre seres sobrenaturales. Es un asunto que afecta a cada uno de nosotros, en nuestras decisiones diarias y en nuestra relación con Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés es un recordatorio de que, aunque la batalla espiritual es real y constante, la victoria de Dios está garantizada. En nuestras propias luchas, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y asegurando que sus planes para nosotros se cumplan sin obstáculos. Al enfrentar nuestras propias pruebas, recordemos los 3 códigos de Moisés para la protección espiritual: confiar en la soberanía de Dios, vivir con humildad y reconocer el poder protector de los ángeles. Estos principios no solo nos ayudan a resistir los ataques espirituales, sino que nos alinean con el propósito divino y nos aseguran la victoria en Cristo. La disputa por el cuerpo de Moisés, aunque parezca un detalle menor, nos enseña importantes lecciones sobre cómo enfrentar las dificultades y luchas de la vida. Esta historia nos recuerda que, a pesar de las adversidades, todo está bajo un orden mayor y hay fuerzas que nos protegen en momentos de oscuridad. La primera lección es confiar en que hay un control más grande, algo que nos guía incluso cuando no entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas. Al igual que el arcángel Miguel, debemos reconocer que no todo depende de nosotros y que la verdadera fuerza viene de saber cuándo dejar que las cosas sigan su curso. También es importante mantener la humildad en nuestras palabras y acciones. No se trata de dejar que los demás nos pisoteen, sino de saber cómo responder con calma, sabiduría y respeto, confiando en que nuestras acciones alineadas con el bien, siempre nos acercarán a nuestro propósito. Finalmente, la protección y la ayuda no siempre vienen de donde esperamos. A veces, las soluciones vienen a través de fuerzas invisibles o de ayuda externa, y aprender a confiar en que estamos respaldados por algo más grande puede darnos paz y seguridad. Siguiendo estos principios, confiar en el orden mayor, mantener la humildad y reconocer las formas en que somos apoyados, podemos enfrentar nuestras luchas con más confianza, sabiendo que el proceso de superarlas es tan importante como la victoria final. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. ¿Estás listo para transformar tu vida y descubrir la fuerza que hay en ti? Únete a Explora tu propósito, la membresía diseñada para brindarte las herramientas, estrategias y el acompañamiento necesario para convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento. No dejes pasar esta oportunidad única de vivir una vida llena de significado y transformación. Haz clic en el botón unirme que encontrarás debajo de este vídeo y comienza hoy mismo tu camino hacia el propósito que siempre has soñado. Hasta la próxima.